Séptimo domingo del tiempo ordinario. Hoy nos muestra la palabra de Dios cuál es la meta de nuestra vida, que es la santidad. Somos santos en potencia, ahora hay que llevarlo al acto. Para eso tenemos que escuchar y meditar con profundidad el Evangelio que hoy se nos ha regalado. Y no buscar una excusa de que eso es una exageración por parte de Cristo. Eso es un ideal al que no vamos a llevar. Jesús no quiere decirnos que cada vez que alguien nos golpee una mejilla nosotros tengamos que poner la otra, sino que tenemos que vivir cambiando nuestra mentalidad, viviendo actitudes y conductas que nos lleven a hablar del Evangelio con nuestras vidas y de cómo su mensaje cala en nosotros. El Evangelio aparece constituido por el amor del Padre. Y nosotros estamos motivados para seguir a Jesús porque, como dice la segunda lectura, estamos todos unidos, somos todos un eslabón de la cadena, esa cadena que es el reino de Dios. Por eso, lo que nos motiva no es tanto la recompensa que vamos a recibir, sino vivir en Cristo. Porque al final el amor es aquello que perdura que nos muestra el camino de la plenitud. Por eso, el Evangelio de hoy es una llamada de atención para cualquier discípulo de Jesús, porque hay que vivir con algo extraordinario, viviendo de acuerdo con el amor de Dios hacia cada uno de nosotros, porque el enemigo, según la RAE, es aquel que desea el mal. Pero ¿cómo podemos amar a aquel que me desea el mal? Desde nuestro amor, desde nuestro ser humano cotidiano, eso es una contradicción. Por eso tenemos que tratar de vivirlo en plenitud. Esa plenitud que nace del encuentro con Cristo. Porque al final, con el roce se hace el cariño. Y ese cariño es aquel que nos va a dar la vida plena. Concédenos, Dios Todopoderoso, que meditando siempre las realidades espirituales, cumplamos de palabra y de obra lo que a ti te complace. Comienza esta oración mostrándonos cómo el amor de Dios suscita en nuestros corazones el deseo de responderle, teniendo siempre presente como meta a Él mismo, el cumplimiento del mandato supremo de amar a Dios sobre todas las cosas. Es por todo esto que le pedimos al Señor que seamos capaces de meditar las realidades espirituales de su palabra. Esas realidades que nos muestran el mundo tal cual es la creación. Creación de Dios entregada para todos nosotros. Y de esta manera, contemplándolas y meditándolas, podemos cumplir con nuestros actos, con nuestras palabras, la voluntad de Dios. Voluntad de Dios que se encarna en aquello que a Él le complace. Como hoy el Evangelio nos va a decir, lo que le complace a Él es que seamos capaces de vivir y demostrar con nuestras vidas a Cristo resucitado. Celebrar tus misterios con la debida reverencia. Te rogamos, Señor, que los dones ofrecidos en reconocimiento de tu gloria nos aprovechen para la salvación. Esta oración sobre las ofrendas nos habla de aquello a lo que estamos llamados. Cómo tratamos de preguntar ya aquí la eternidad. La felicidad prometida a quienes se mantienen fieles a la voluntad de Dios. Es por eso por lo que celebramos los misterios con la debida reverencia, ya que somos imagen, sacerdote y asamblea de Cristo obediente. Estamos llamados a hacer lo mismo que Él hizo en conmemoración suya. Por todo esto, le pedimos al Señor que los dones que hemos ofrecido, reconociendo la gloria de Dios, aprovechen para la salvación de todos. Sí, salvación de todos, porque todos estamos llamados a la salvación. Está en nuestras manos dejar que la gracia actúe para poder ser salvados. Dios no va a condicionar nunca nuestra libertad. Porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo. Y en todo lo que hiciste semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que amabas en Él. Con su obediencia has restaurado aquellos dones que nuestra desobediencia
que por nuestra desobediencia habíamos perdido. Prefacio séptimo dominical del tiempo ordinario. La salvación, fruto de la obediencia de Cristo. Este título de este prefacio engarza perfectamente con el Evangelio que hemos proclamado en la Eucaristía de hoy. La salvación es fruto de la obediencia de Cristo, por tanto, cuando Cristo nos pide que actuemos, como nos lo dice hoy el Evangelio, lo único que está pidiendo es que seamos otros Cristos en el mundo, que tengamos la posibilidad, desde nuestra libertad, de responder a esa llamada de amor que Dios nos ofrece. Ese amor tan misericordioso, como empieza el cuerpo del prefacio. Misericordia encarnada en el mismo Cristo, Redentor de la humanidad, Redentor compartiendo con nosotros todo excepto el pecado. Es decir, mostrándonos el camino que nos llama a la santidad. Es la manera que tiene Dios de mostrarnos el amor que tiene por nosotros. Cristo mismo es el que restaura todo aquello que se había roto. Mejor dicho, aquello que habíamos roto. Lo restaura mostrándonos el camino que como cristianos debemos vivir. Concédenos, Dios Todopoderoso, alcanzar el fruto de la salvación, cuyo anticipo hemos recibido por estos sacramentos. Esta oración nos muestra lo que no podemos dejar de lado, aquello que hemos celebrado. Confirma el sacramento celebrado. Nos entrega aquello que significa, participando en el misterio pascual, aquello que mueve nuestra vida y nos permite vivir y movernos. Alcanzamos los frutos de la salvación gracias a la gracia de Dios que está en medio de nosotros y por la invocación del Espíritu Santo recibimos los sacramentos, anticipo de aquello que estamos llamados a recibir en el cielo. Aparecemos la comunidad celebrante como sujeto que responde a la gracia, a la llamada de Dios que todos estamos llamados a responder.